Bueno, muy bien, bienvenidos nuevamente. Un capítulo de Charlando. Seguimos con Mario Fernández, que ya me ha acompañado en diferentes capítulos. Bueno, compartiendo y sobre todo lo que hemos querido también es hablar un poco de las noticias, de los hechos relevantes que se han presentado también principalmente en el aspecto económico, global y político. ¿Qué más, Mario? ¿Cómo va todo? ¿Qué pasó, Martínez? Bien, hermano, bien. Aquí Bien, estamos ¿cómo le aquí fue la Semana Santa? ¿Cómo se vive Semana Santa ya en el Reino Unido? muy poco, la verdad. O sea, de la parte religiosa, yo diría que prácticamente cero. Yo creo que la primera vez en una Semana Santa que no veo ni siquiera una sola película de la Biblia. Ok, Pero, todavía yo recuerdo verlas, pero de niño, ¿no? La verdad es que hace muchísimo. Igual no tengo televisión, así que no las veo, pero no, ¿todavía las pasan? yo sí por Bueno, lo general. Sí, sí, yo sí por lo general en Semana Santa, aunque no es una, un dogma que siga, digamos, al pie de la letra. Sí me interesaba siempre ver películas de Semana Santa en Semana Santa, pues de la Biblia, las historias de la Biblia en Semana Santa. sí, Pero vea que este país es poco creyente y de hecho, no sé si lo sabe, aquí en Inglaterra o en el Reino Unido existe una iglesia católica que es como disidente de la iglesia romana. eh, Se llama la Angelicana, creo que es, y es una que es como con términos y dogmas diferentes a la católica, pero prácticamente visten igual los curas, hay mujeres curas, se casan parejas del mismo sexo, etcétera. Tienen una corriente ahí como y distinta. los anglicanos, de hecho, son, Anglicanos, tengo entendido que de allí parte también pues, la corriente protestante, ¿no? Del cristianismo. exacto. Pero el protestantismo se fue más por el resto de Europa y aquí en Inglaterra sí se quedaron prácticamente eh, con su propia iglesia. Los anglicanos, sí. De hecho, yo pasé una temporada, pues pasé una Semana Santa en Estados Unidos, eso fue en el 2015, y recuerdo que pues básicamente no se sienten, es completamente indiferente. Sí, Incluso la verdad es el que viernes, normal, o sea, yo por lo menos en donde estuve y demás no sentí absolutamente la semana. Y estuve en mi pueblo y precisamente estaba con una prima que es escocesa y para ella pues fue bastante curioso, digo, como por decirlo de alguna manera, las procesiones y demás. Nunca había visto algo de similar. Pues sí, entonces pues eso fue Semana Santa. Entonces pues, en su caso prácticamente no hubo ningún cero, cambio en la cotidianidad. nada, Ah, bueno. algo de deporte, buena comidita, algo que estoy practicando ahora que llama paddleboarding, muy Eso es interesante. el que es como en una tabla, pero en Ese no un tabla. lago, no sé cómo es. Se puede hacer en un río o en el mar. Ok. Parece fácil, Bueno, pero pues les pues, cuento. Como estuve también en Semana Santa, sí, como que estuve un poco desconectado. Estuve más bien como viajando y en familia y demás. Y poco estuve pendiente de tanta noticia. A veces es bueno conectarse, desconectarse. Pues nada, ahorita retomando, pues la semana arranca pues, como siempre, ¿no? Con noticias, con hechos relevantes y demás. ¿De qué podemos hablar? Por ahí estuve revisando una noticia, pues que me parece importante. Realmente creo que puede, pues, vale la pena mencionar por lo menos. Y es que el BRIC, que es este grupo que nace recientemente, entre comillas, liderado por China, pero el que se suma, pues Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, recientemente Argentina pide la anexión, parece. wow, Sí, o sea, no México es también. miembro oficial, pero ya está allí pegado.
Resulta que estos países que definitivamente se están convirtiendo en un bloque, eh, pues que está buscando un contrapeso al bloque económico hegemónico hasta el momento. Pues resulta que la sumatoria del PIB, o sea, del Producto Interno Bruto, que es el que mide, bueno, es uno de los indicadores que mide el crecimiento de la economía del país, la sumatoria de estos ha llegado o ha superado la sumatoria del Producto Interno Bruto del G7, que es el que lidera Estados Unidos. Entonces son como los dos grandes bloques económicos y en esta oportunidad, por lo menos, pues se ha evidenciado que ya ha superado, el BRIC ha superado al G7. Eh, pues una noticia económica que no es despreciable, ¿no? No, no, definitivamente es por lo menos es una antes y un después de lo que viene siendo esa guerra económica entre esos dos bloques, que bien lo hemos hablado, si bien se tienen aspectos geopolíticos que marcan la diferencia entre estos dos bloques, porque hay una compenetración entre un lado y otro desde el lado político, eh, no deja de ser llamativo. Sin embargo, yo sigo creyendo firmemente que la economía americana aún está lejos de caer. Los movimientos estratégicos a nivel comercial que está haciendo Estados Unidos, que si bien no reflejan en este momento un, un sobresaliente dato, creo que más adelante sí se van a ver reflejados. Hay una guerra desde la tecnología que, teniendo en cuenta que viene siendo un pilar fundamental en la economía mundial y lo va a hacer más ahora, eh, va a marcar esa diferencia entre estos dos bloques, Camilo. Sí, o sea, digamos, la noticia no es que Estados Unidos ha perdido el podio tanto como Mm. desde su poderío económico y mucho menos como el país o como gran potencia, porque va más allá de la economía, lo que significa Estados Unidos, pero digamos, no deja de ser sorprendente eh, que este bloque que termina, o sea, insisto, es que el tema es que ellos se organizan justamente para hacerle contrapeso, pues, a estas economías principalmente occidentales. Pues, estamos hablando de Claro. economía norteamericanas sumadas a las europeas. Y, claro, ¿qué ha pasado? Pues, principalmente quien está jalonando esto, pues, es el crecimiento chino. O sea, de lejos, China liderando allí el bloque del BRICS. Porque recuerde que esto lo hablamos también en el capítulo pasado, o en algún capítulo pasado, en el que hablábamos pues de este tema tan interesante que es que el mismo BRICS está buscando generar intercambios comerciales con monedas propias, ¿sí? Eliminando la hegemonía del dólar, por lo menos lo están buscando, lo están aplicando, ya lo han hecho, lo están haciendo Rusia, China, Brasil y otros países, India y demás, incluso también negociaciones que han logrado con países por fuera del BRICS, varios países del Medio Oriente, con los cuales ya también realizan exportaciones, se aceptan pagos con moneda diferente al dólar americano. Entonces, bueno, de eso hemos hablado ya un poco, pero sí es importante ver cómo se están repartiendo las fuerzas del comercio. Porque No, claramente, si nos vamos 20 años atrás y usted pone esos dos bloques, pues vamos a ver que la diferencia es abismal. Entonces, se ha cerrado rápidamente esa brecha y ya estamos viendo que está girando esa horquilla, ¿no? Que se dio ese giro en la horquilla y eso, pues, como digo, por lo menos como noticia es relevante, pero también se evidencia que hay un nuevo balance en la economía mundial. sí, ahora Camilo, a mí lo que sí me parece interesante es la posición que está asumiendo Francia con su presidente Macron. Ah, sí. Creo que ese distanciamiento que se produjo después de su reunión con China, eh, sí llama bastante la atención, teniendo en cuenta además que Francia es uno de los miembros del G7, ¿no? El otro bloque.
Entonces, por ahí sí creo que empieza a crearse como una inestabilidad en esa parte del bloque, ¿sí? Y ya, de hecho, las cancillerías alemanas también empezaron a funcionar en torno a la diplomacia, diciéndole a Francia, en términos generales, como cuál es su posición verdadera, ¿sí? Porque si bien está conformado ese grupo, o estos grupos como unas negociaciones entre países y no se quiere hablar como de bloques, es indudable que esos son dos bloques económicos en una lucha comercial fría, ¿no? Sí, oiga, fue una noticia que se desconcierta un poco. Incluso vi a Donald Trump también pronunciándose sobre pues, el efecto Macron. Ujú, Él, ujú. muy a su manera, pues dio su posición, ¿no? De lo de Macron. Pero, pero sí, queda uno un poco pensativo porque también esto, yo no sé, parece que la comunidad o el bloque económico europeo sigue estando como en una cuerda floja. Eh, Inestable, cada vez es más inestable. claro, digamos, con lo del Brexit fue muy complejo para que eso continuara, pero también hay que recordar que en Francia también hay un sentimiento muy fuerte anti-Comunidad Europea, o sea, ante el bloque. De hecho, era una de las banderas políticas de Le Pen. Ella desde su lado, desde su ala de derecha tan marcada, abiertamente. Incluso en su campaña decía, si yo me monto, vamos a liderar un Brexit de francés. Lo que pasa es que Y ya yo todavía creo que en el aire eso, ¿no? sí, sin embargo, esa posición política ahorita, por lo que está pasando precisamente acá en el Reino Unido, creo que no es tan acogedora, teniendo en cuenta lo que le ha pasado a la economía en el Reino Unido, precisamente a raíz del Brexit, porque han sido muchas más las cosas negativas que tiene en este momento la economía británica o del Reino Unido por haber entrado al Brexit, por haber hecho el Brexit. Digamos que el debate es amplio. El debate es amplio y así como hay detractores, pues al parecer sigue primando quienes defienden dentro de la comunidad. Obviamente el liderazgo de Alemania pues va a ser clave en que esto termine consolidado. Y estos años ya van. O sea, no estamos hablando de que el proceso de la Comunidad Europea sea reciente. O sea, esto O sea, viene nuevo, no, sí, del exacto. 96. Pero a pesar de que han pasado décadas, todavía se percibe frágil. Todavía vemos países que hacen parte de la comunidad europea, pero que todavía no logran integrarse realmente. Por ejemplo, si miramos a países del centro de Europa, a países del este europeo, ¿no? Desde, por ejemplo, República Checa, Polonia, que siguen manteniendo las coronas a pesar de ser del bloque económico, mantienen su moneda en una transición que inicialmente se planteaba iba a ser más rápido, pero que definitivamente no se ha podido dar. Ese era el compromiso, pero y lo mismo con el este europeo, ¿no? Estonia, Letonia, Lituania, unos países que hacen parte de la comunidad europea. El mismo Grecia, ¿no? En su dificultad, pues ya conocida, parecen ser países todavía muy distantes de lo que podemos considerar la Europa continental occidental, ¿no? Eh, que están pues mucho más cohesionadas en lo que se conoce o se percibe como el bloque económico. Pero Ahora, a mí la pregunta que sí me surge, Camilo, es en torno al mapa geopolítico, porque vimos que la turbulencia del sistema financiero que empezó en Estados Unidos y tocó aquí a Europa, prácticamente de una semana a otra pasamos a no tener ninguna clase de turbulencia financiera, aunque hay algunos que advierten que todavía pueden caer algunos bancos. Vemos que las aguas desde la parte financiera se calmaron, ¿no? se acaba de pronunciar al respecto y cuando digo se acaba creo que fue hace algunas horas la grabación de este capítulo en el que dice, hey, o sea, parece haber una tensa calma, pero la turbulencia no ha pasado, o sea, y es que, ¿sabe lo que hemos hablado bastante? Cuando parece ser muy obvia
una crisis, una caída o un hecho en la economía es donde no se da. Es como cuando más descuidado se percibe el mercado cuando se producen. Todavía está el fantasma, estamos lejos de afirmar que hay una tranquilidad total frente al tema del sistema financiero. Además, resulta que ayer miércoles, hoy estamos a jueves 13 de abril, ayer miércoles hubo presentación de actas del FONC. Básicamente, y para no volvernos técnicos, se está hablando de los detalles de esas reuniones de los líderes de los bancos, sí, del Banco Central y los bancos regionales del Banco Central que debaten sobre el futuro de la política monetaria en Estados Unidos. Recientemente, el 22 del mes pasado, la Fed sube a 5 puntos la tasa de intervención, la tasa de intereses, a través de una subida de 25 puntos básicos, quedan 5% efectivo anual, ¿no? Esto frente a una reducción que también salió ayer. Ayer salió pues, el informe mensual para marzo. O sea, la medición de marzo 2023 evidenció una reducción en la inflación frente al mes anterior. Teníamos 0,2% para enero-febrero y marzo registró 0,1%. O sea, es decir, hubo una caída en la presión inflacionaria mensual y también una caída en la También interanual, ¿no? interanual. Sí, que pasó del 5 o del 6 al 5%. Puede ser que hay... Más en 5, sí. Creo que es 5%. Entonces, bueno, por lo menos viene cayendo. Recordemos que la inflación en Estados Unidos interanual que se viene midiendo alcanzó incluso a estar por encima del 8%. Entonces, ha venido cayendo y esa reducción pues genera en el mercado la esperanza de que no continúe esa política de aumento de las tasas. Es decir, la política contractiva de la Fed. De la Fed, sí. Sin Aunque embargo, dicen que mayo vuelve y sube, ¿no? ese es mi comentario. Sin embargo, si bien la Fed decide no continuar en esa política contractiva a través de las tasas, lo cierto es que ya se prevé que el efecto de la crisis bancaria va a tener, pues, o va a resultar también en una contracción similar a la que podría hacer la Fed subiendo las tasas. Porque como los bancos, esto lo habíamos mencionado anteriormente, están ahora como más, en mayor cautela por la situación, no están asignando todos los préstamos, están siendo más estrictos en esa asignación y esto se va a ver reflejado finalmente en el circulante en el mercado. Es decir, o sea, es otra manera que no se dio premeditadamente, pero que finalmente está resultando en una medida que puede llevar a una contracción de la economía norteamericana, la famosa recesión que nunca finalmente, por lo menos llevamos ya 2 años hablando de esa recesión y no se ha dado, han sabido manejar. Pues a ver, lo que hay que entender es que todas las economías de mercado tienen un ciclo económico. Entonces la recesión Eso casi un es ciclo. parte natural del ciclo y tiene que darse porque además es sana. ¿Qué es lo que busca la política monetaria? Achatar esa curva, porque siempre todas las economías de mercado van a estar fluctuando en esos ciclos que van desde la recesión, recuperación, auge, sí, recesión, ahora depresión, que puede ir más abajo cuando se acentúa esa curva, pero siempre van a estar los ciclos. Entonces, ¿que va a haber recesión? Claro, porque hace parte de la naturaleza. Que sea fuerte es lo que pues, se está tratando de evitar, porque es finalmente lo que buscan los bancos centrales a través del manejo de la política monetaria, y es que no se sienta tanto esas fluctuaciones del ciclo económico. Entonces, tampoco pretender que la economía deje de ser cíclica y que siempre vaya en una dirección ascendente, pues también va por fuera de la lógica del comportamiento de la economía de mercado. Ahora, este escenario político y económico mundial, ¿cómo toca Colombia desde este momento, Camilo? ¿Cómo la ve?
Pues usted sabe que Colombia, a ver, si bien todas las economías están interrelacionadas a nivel mundial, principalmente en una era de la globalización financiera, de la globalización de la información, etcétera, etcétera, no podemos pensar o afirmar que somos pues una economía aislada del mundo. Por supuesto que no. Si bien hay excepciones, no sé, Corea del Norte, porque ni siquiera Cuba. O sea, sin duda Cuba también está, si hay una contracción en la economía norteamericana, eso influye directamente en Cuba, porque gran parte de los ingresos de Cuba son producto de las remesas. Con las remesas. De hecho, hace poquito, esta semana creo que volvieron a desbloquear el Banco Central cubano, volvió a desbloquear el tema de remesas y ya empezaron otra vez a llegar las remesas a Cuba. Que igual no es que no llegaran, sino que llegaban a través de otros mecanismos que finalmente el ciudadano se los inventa. Pero gran parte de la población en Cuba vive de las plazas que le envían los familiares. Pero bueno, me salió un poco del tema. Volviendo a Colombia, entonces, insisto, si bien no estamos aislados, también es cierto que tenemos, pues, como todos los países, unas condiciones muy locales, muy particulares. Partamos de que gran parte de la situación ahora que está viviendo Colombia tiene un elemento sensible del cual ya hemos hablado, que es el elemento político. Es decir, no tanto por inestabilidad política, porque al parecer, y se percibe, siento yo, cierta calma en términos institucionales. Es decir, la institucionalidad en Colombia sigue, yo la percibo así, está bien. No sé usted qué opinión tenga al respecto, pero digamos, no estamos viendo, por lo menos directamente, que esté en jaque, no sé, la democracia o las ramas del poder. Parece que... Sí, 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 no. Es evidente que no, y es evidente que estamos simplemente en cabeza de un presidente con una ideología distinta a la que venía su antecesor, pero que definitivamente a nivel político e institucional sigue siendo lo mismo. se mantiene cierto statu quo. Ahora, la percepción, ahora el término de inversión, del inversionista, pues es lo que ha hecho que la situación aquí tenga como esas particularidades, que no son solo políticas, porque hay que entender el marco global y por eso vuelvo al comienzo y le digo, nosotros no podemos pensar de manera aislada, porque todo está interrelacionado, pero bueno, vamos a hablar de Colombia. ¿Qué variable sin duda tenemos que tocar? La TRM, yo creo que es una de las variables de las que todos hablamos. Es que allá quería llegar yo porque sí es interesante el fenómeno de cómo viene cayendo paulatinamente el dólar frente a la subida que ha tenido casi la trepada a los 5.000. Sí, que volvió y toca los 5.000, se establece un nivel de resistencia muy fuerte en esa zona, que además es una zona psicológica, nominalmente. Pero ha caído, estamos ya por debajo incluso de los 4.500, que tampoco es que podamos decir, wow, No, lo sigue siendo barato. sí, sí, qué apreciada está la moneda colombiana. Y hay que tener muy presente esto, porque a veces cuando se hace análisis o se lee noticias sobre el tema de la TRM, claro, si uno dice, se puede percibir que la moneda colombiana es de las más fuertes. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la medición? Pues el último mes. Entonces, la medición del último mes es respecto a un periodo inmediatamente anterior. Entonces, es cuánto ha subido o cuánto ha ganado o ha caído respecto al mes anterior. Entonces, puede percibirse porcentualmente una apreciación de la moneda frente al dólar, pero que en términos históricos no es que sea relevante. Es decir, seguir en 4.500 sigue siendo una TRM que no está en un punto de equilibrio para la economía colombiana. Yo sé y entendemos que una TRM fuerte va a favorecer, por ejemplo, a los exportadores, pero que un país como el nuestro, con una balanza comercial en déficit o negativa, pues finalmente una depreciación de la moneda termina siendo pues muy nefasta para la macroeconomía, porque además en una situación de inflación como la que estamos viviendo, pues esto no ayuda en absoluto. Y cada vez Ahora, que hay una pronunciación, pues tiende a sentirse o a resentirse.
A mí me sorprende que no estemos nuevamente en 5.000 con discursos como vamos a controlar precios de las cosas que no realmente no nos gusta escuchar a los economistas, bueno, digamos, de cierta catadura, por lo menos de economía comercial, porque ya está hablando de control de precios para el sector de la aviación. Un grave error, a mi juicio. Lo otro que está planteando, no sé si lo escuchó, es financiar parte del proceso Sí, con el Banco de la República, el proceso de paz, de con emisión bonos de bonos del Banco de la República. Y esto Sí, no. viene de las cosas que no nos resulta agradable a quienes, insisto, pensamos en una economía de mercado. Sí, sí. En ese aspecto, sí, sin duda alguna, el discurso de la presidencia no deja ninguna sensación buena. Pero lo que sí tengo que decir es que alrededor de otras especulaciones que apoya mucho el otro lado de la política, eh, para crear también ese pánico y esa incertidumbre ante lo económico. Entonces, por ejemplo, al lado de las reformas, que seguramente en algún momento dado podemos tocarlas. Yo creo que un capítulo por cada una de las reformas, porque además tengo que decir, no las he leído completamente. Me he basado más en Hay que artículos. estudiarlas para tener Exacto, me he basado más en algunos artículos de análisis y demás. Pero, cierto. pero por ejemplo, vamos a hablar de la reforma laboral, que ya está en este momento presentada, y en algunas de las cositas que he alcanzado a leer, en realidad el pánico económico que quieren crear con la reforma laboral es bastante llamativo. Yo digo porque usted sabe que soy abogado y aunque cada vez más me distancio de mi carrera y seguramente voy a dejarla de ejercer en algún momento por los planes de vida que tengo, eh, para mí sigue siendo un punto en el que puedo dar un análisis y más en derecho laboral porque es mi especialidad, y que realmente el pánico lo quieren crear alrededor de un juego político de posiciones ideológicas y no más, porque algo que me llamó la atención fue el paro casi que hicieron los rapitenderos, ¿no? Esta forma de economía que se mueve, que si bien tiene mucho valor desde su creación y desde la forma en que ellos como empresarios han surgido, eh, uno de los aspectos que más lastima en muchos frentes al Estado por lo que tiene que aportar en salud pública es la informalidad del trabajo en Colombia. Eso es un aspecto que nos tiene a nosotros en una coyuntura ciega muchas veces para las personas y no tenemos un sistema económico que permita, como en Estados Unidos, por ejemplo, que el trabajador recibe una cantidad de dinero muchísimo más alta, tiene una capacidad de adquisición muchísimo más alta, capaz incluso de poderse financiar el pago de cualquier tipo de intervención en salud, porque no es como lo pensamos. Muchos creen que es que porque en Estados Unidos es muy caro hacerse cualquier tipo de tratamiento médico. No es que yo vaya a un hospital o a una clínica en Estados Unidos, me hagan una operación que me cueste 30.000, $40.000 y yo tenga el mes que siguiente vender mi casa para pagar esa intervención. No, así no es. Así no funciona Era en los Estados una americanos. ironía de eso. Hay una muy errónea. Y sí, si bien es muy caro, los planes de financiación en Estados Unidos para el pago de intervenciones de salud son completamente amplias. Entonces, eh, desde ese lado no podemos mirar esa perspectiva. Pero sí es interesante porque además del discurso que utiliza el otro lado de la política para imponerse ante una reforma laboral, sí es cierto que hay una parte de la empresa colombiana pequeña y mediana que se ve siempre muy perjudicada por la carga de parafiscales que tienen los contratos laborales. Ahí es donde viene la formalización. Y ahí es el punto de crítica y de inflexión que tienen este tipo de reformas, porque es que no puedo comparar a las grandes empresas colombianas que tienen el monopolio en ciertas líneas económicas, que tienen toda la capacidad financiera para responder por un trabajador en todos los términos formales que tiene, a un pequeño o mediano empresario que tiene que hacerse cargo de pequeñas
eh, de pequeños grupos de trabajadores con una carga fiscal muy alta y que realmente lo revienta. Y eso sí es lo que genera traumatismo en la economía, porque esas pequeñas y medianas empresas son las que vienen finalmente haciendo crecer la economía desde un punto de vista macroeconómico. O sea, no sé cuál es en este momento el porcentaje de las pequeñas y medianas empresas en Colombia, pero es un grueso altísimo de la economía nuestra. Entonces, eso es lo que no permite, de hecho, que como economía avancemos, porque no es que o sea, alguien que va a invertir en Colombia, si bien tiene claro que la parte de carga fiscal y de parafiscales que pueden traer de las relaciones laborales, el que vaya a invertir en ciertos modelos económicos o en ciertas líneas económicas va a tener como responder de manera financiera ante todo este tipo de eventos. A mí lo que me preocupa en ese sentido es que todavía no se le da un respiro a esas pequeñas y medianas empresas en este tipo de situaciones. Porque además, Camilo, los perfiles laborales que están sujetos a las pequeñas y medianas empresas, digamos que tienen un aspecto es decir, un ingeniero de cualquier rama con cierto tiempo de su profesión, con cierta especialidad, maestría o lo que usted le quiera poner en adelante, no va a trabajar en una pequeña y mediana empresa, ¿ya? Y esa informalidad de la que nos tenemos que hacer cargo la mayoría de colombianos para los que no pagan, por ejemplo, como los rapitenderos, que si bien no están enmarcados en una relación laboral, el 99% de los rapitenderos hacen parte del sistema de salud que tenemos que pagar todos los colombianos, que no es el contributivo, sino el beneficiario. Entonces, en ese orden de ideas, ¿quiénes terminan pagando a las empresas que se aprovechan de una línea económica y que finalmente a través de los recursos públicos se vienen a sustentar este tipo de relaciones laborales? Eso es un debate que viene desde la revolución industrial. O sea, es decir, el equilibrio entre los derechos fundamentales del trabajador y entre las necesidades naturales también del empresario. Como cada quien mira desde su perspectiva, también es muy fácil para el trabajador decir, es que el empresario tiene que pagar más. También es muy fácil para quien no haya creado empresa decir, pues es que lo que tiene que hacer el empresario es pagar el doble. Pero también hay cierta indolencia en ciertas compañías y demás que se aprovechan de vacíos legales para pues, buscar que mayores márgenes de beneficio. Pero también, mire, yo le voy a decir una cosa, Rappi, yo creo que es como la empresa que está ahí como sobre la mesa. En general, no tengo, se me fue la cifra acá, pero genera una cantidad impresionante de trabajo. Creo que me voy a arriesgar a una cifra, creo que se acerca a los 400,000. Eso es una cantidad bastante importante de generación de ingresos para ellos. ¿Qué son las condiciones óptimas? Pues no estamos en el país de las maravillas. Ahora, usted dirá, bueno, pues entonces que Rappi ajuste su margen de ganancia. A ver, hay que saber que Rappi en este momento es una empresa que no ha generado beneficios. O sea, esa compañía pues, es consciente que no genera beneficios, no ha llegado al punto de equilibrio, que está en esa fase beta, digámoslo así. Es que, o sea, hay una gran inversión, una especie de startups que ha logrado un gran impacto, pero que en términos de generación de utilidad todavía no se ha visto. Y esto, digamos, es muy común en este tipo de compañías que son de tecnología, que esas, las startups, eh, les pasa mucho. Un ejemplo, Tesla, hasta hace año, bueno, 2 años, podemos decir, empezó a dar beneficios después de muchos años en que venía acumulando pérdidas. Entonces se proyecta ese futuro para que pueda dar. Entonces podemos tomar dos decisiones. Nos radicalizamos. No, entonces Rappi, si no hace esto y esto y esto, pues se los vamos a demandar. Pues, ¿qué va a hacer Rappi? Bueno, lo siento, no puedo jugar esas reglas de juego porque para ser rentable no puedo estar ahí y me salgo
iba y le dejó 400.000 desempleados. Entonces, eso ya, ¿y qué será mejor? Pero entonces, porque eso también se convierte en un elemento de manipulación. Sí, en una economía en la que no hay más opciones, 400.000 personas que dicen, ¿sabes? Pero pues mientras consigo algo mejor, aquí resuelvo. Entonces Rappi dice, bueno, ustedes verán si les quito esta oportunidad, porque se convierte en un elemento de manipulación, porque no hay más opciones. O sea, lo digo, o nos radicalizamos y hacemos, entonces No, que quiebre Rappi, o entonces que la empresa, que los empleados queden sin trabajo. Porque es que es que no es precisamente, simplemente pensar, Mario, pero no es simplemente decir, sí, sí, págueles, es que así debe ser, porque la empresa tiene unos números. Pero es que si usted puede decir, no, pues es que si no puede garantizarle ese mínimo a los salarios, pues que no exista. Esa es la otra radicalización. Bueno, para muchos puede ser una salida. Entonces, ¿dónde estaría la solución? Pues pienso yo en un consenso que parta de un acercamiento de las dos partes, pero que por favor entendamos que tanto el trabajador necesita condiciones óptimas, pero que también hay que o sea, hay que dejar ese discurso de que el empresario es el malvado, es el culpable, cuando en realidad está haciendo para funcionar y en una economía tan precaria como la colombiana. y es que Camilo, precisamente en ese punto, eso es lo que es lo que la clase política en Colombia carece. O sea, que nuestra realidad la contextualizamos en ideas y no en lo que realmente existe, hermano. Entonces, es llevar, porque es que, claro, si por ejemplo nos vamos a cómo funciona el tema laboral en Europa o cómo funciona el tema de salud en Europa, las dos reformas que más tienen ahorita llamativo, no nos podemos guiar en ese horizonte y decir, vea, porque funciona en Europa, en Colombia también va a funcionar. No, no, no es igual, no es igual. Eso es igual que la dieta en un ser humano, cada uno tiene diferentes, perdón, cada uno tiene diferentes estructuras de metabolismo que no les va a funcionar igual. Y lo mismo funciona en el grueso de la economía de un país como el nuestro. O sea, hay que analizarlo bajo la estructura de la realidad nuestra y decir, venga, señores Rappi, ustedes tienen un margen de utilidad, bueno, por lo menos pueden llegar hasta cierto punto, no sé, como desconcentrar de manera ahí sí radical lo que las ideas imponen en ese tipo de cosas y llegar al consenso entre el trabajador y empresa y decir, venga, por el bien de ustedes, por el bien del trabajador, pero por el bien también de los que tenemos que suplir las deficiencias que dejan este tipo de contratación, que son los bolsillos de los colombianos, lleguemos a un consenso. Pero es que en todo caso se va a dar, porque, a ver, sigamos con el ejemplo. Rápido dice, un consenso puede ser, vale, vamos a ingresar, vamos a que el trabajador tenga todas las prestaciones de ley. ¿Eso qué va a requerir? Un aumento en el servicio, ¿sí? Entonces, ahí está la respuesta y el compromiso también de quienes desde el discurso decimos, y nos es muy fácil decir, sí, que la empresa les pague. Pero nos suben la tarifa de 6.000 a 10.000 pesos y decimos, ¿sabes? Ya no uso el servicio. Entonces podríamos condenar por el no uso de la empresa a la quiebra. O sea, ¿por qué? Porque no, pero si yo oferto y siempre a pagar menos, servicios como InDriver, ¿no? Donde pucha, pues si le puedo pagar 2.000 pesos al que presta el servicio porque me lleve de aquí a allá, uno feliz y se siente el tipo más sagaz porque no le pagó ni siquiera lo justo a quien presta el servicio. Entonces también hay compromisos de los usuarios, ¿sí? De quienes estamos acá. Y eso va a repercutir también, que no es solo Rappi, sino si extendemos todo eso, pues en un fenómeno, una variable que se llama inflación, porque el empresario no se va a comer esa pérdida. ¿Qué hace? Traslada inmediatamente el aumento de los costos a los precios. Entonces lo que se puede percibir aparentemente como un beneficio para el trabajador termina también siendo contraproducente en la medida en que la inflación se va a comer ese posible nuevo beneficio. Por eso ese balance tan delicado de la economía, y es ahí donde uno se sorprende cómo hay gente que piensa que es tan fácil arreglarla a la economía. Hombre, pues si hay pobres, pues denle plata, imprima dinero. O lo mismo el empresario, pues si lo que quiere es trabajo, pues le pago lo menos
que usted pueda, porque de malas, mire a ver cómo se la rebuscan a otro lado. Usted verá, no hay más opción. O sea, es ese, a ver quién gana más, ¿no? A ver cómo podemos al otro y sentirnos orgullosos por ese logro, ¿no? Porque hace parte de nuestra psicología en nuestra sociedad. Pero es que mire, Mario, mire lo que, por ejemplo, a mí me sorprende como una ministra, eso creo que lo dijo antes de ser ministra, pero decía, pues que el empresario decía, hombre, pues en vez de tener 3 trabajadores, pues que tenga uno, pero bien pago. O sea, ¿cuán distante y desconectado puede estar alguien que ostenta un título como el que ella para decir semejante barbaridad? O sea, Porque colocamos en esos cargos, o sea, el error que comete un error como el actual gobierno es colocar personas demasiado ideológicas en un puesto como un ministerio que se necesitan personas sí, mucho más prácticas, ¿no? activistas en vez de técnicos. Exactamente. El sesgo del activismo, es decir, quienes lideran, quienes son activamente líderes de ciertas causas, pues, tienen un sesgo muy difícil de cambiar. Es que si algo nos afecta, y yo no sé, pero ¿por qué en los países del tercer mundo afecta muchísimo más las ideas y la fe, hermano? Ahora que hablamos de la Semana Santa, es, es llamativo ver que los países del tercer mundo son los más creyentes, ¿no? Pero yéndonos más allá de eso, Camilo, lo que para mí, desde la parte paralela a la vista del tecnicismo económico que usted plantea, para mí sigue siendo demasiado relevante la parte de nuestro sistema político, cómo se maneja cada una de estas vertientes, la salud, lo laboral, lo macroeconómico, todo lo que rige nuestro comportamiento como país es su mala praxis política. Porque podemos quedarnos acá a hablar de que un aspecto funciona más que el otro, pero finalmente en economía es en donde hay más proteccionismo, en economía es en donde hay más bienestar social, en economía es en donde hay más impuestos y en otros menos impuestos. Si nos vamos a cada uno de los ejemplos, podemos encontrar de un lado y de otro economías que me van a dar a mí el ejemplo de que el sistema puede funcionar independientemente de la ideología política o de la derecha izquierda que lo maneje. Es que eso ya está muy mandado a recoger, muy mandado a recoger. Ahorita los retos son completamente diferentes a los planteados en el siglo XIX, incluso en el siglo XVIII, donde empieza a hacerse teoría económica. Estamos en una realidad y en una época, hombre, es que son 3 siglos después. ¿Cómo podemos todavía seguir anclados a ese tipo, pues, de ideologías o de o de sesgos, más bien, porque finalmente son sesgos y romanticismos ideológicos que no nos permite avanzar? Ahorita tenemos son retos técnicos que, como usted lo decía ahorita, ¿de qué van a depender? Pues de las particularidades de esas economías locales también. Cada país tiene un reto, tiene unas particularidades, tiene unas características que hay que abordar y no se pueden abordar desde una ideología estandarizada. Ah, no, es que aquí lo que se necesita es izquierda, aquí lo que se necesita es derecha, como si estuviera un manual estandarizado, cosa que además, insisto, se hizo hace siglos. No, por favor, hay que avanzar en ese sentido. Y es el juego político en el que nos tiene ese sistema que nos maneja en Colombia. Eso es precisamente lo que a ellos les favorece, que las personas se concentren más en las ideas y no en el tecnicismo que necesita una economía como la nuestra. Menos romanticismo, necesita mucho más academia, pero en el Pero horizonte no se ve. así como nosotros seguimos aquí debatiendo, pues debatiendo, no, hablando, seguirá esa discusión y se ha venido haciendo siempre y al parecer es parte de nuestra naturaleza como seres humanos, ¿no? Evitar como el consenso y más bien aplaudir la radicalización. No sé por qué, me gustaría entender un poco más eso, pero bueno, esa es la realidad. Bueno, hermano, hoy hablamos sin querer De de, todo un poco. pues,
digamos, terminamos hablando de ideologías y demás, pero bueno, de eso se trata, que vamos a hablar abiertamente. Así es, así. Nos vemos en el No, no, próximo, entonces. hágale, claro que ¿Tiene sí. algo por acotar para finalizar? No, no, no. No, me parece que concluimos bien, porque finalmente llegamos llegamos al cuello de botella de donde de verdad como sociedad y como país nos encontramos. Listo, un abrazo. Hasta luego. Cuídense, Martínez. Chao.